En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos a todos los que nos acompañan en esta nueva semana de Levanta. Es una alegría llegar al programa 103 con mi amigo Ervin. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alonso. Estoy muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en esta semana. Una semana más de poder conversar temas que nos apasionan, que nos interesan, y hoy con un tema muy, muy importante, ¿verdad? Que creo que ha sido quizá pues entendido de diferentes flancos, por usar una expresión. Correcto. Que es la sumisión de la esposa. El tema es entendiendo la sumisión de la esposa. Uh-huh. Correcto, sí. Se refiere a Efesios 5:22. Básicamente allí la palabra es sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Uh-huh. Y es que esta palabra, mi estimado amigo, sujeción, ¿verdad? En estos ideales contemporáneos de liberación femenina, que no estamos en contra de esto en absoluto por los logros que se ha que ha conseguido, ¿verdad? Ese sentido de igualdad social, laboral, etcétera. Correcto. En cuanto a sufragio y demás. Estamos hablando del paso del más allá. Ya hablamos de un feminismo radical, donde ya más bien esas diferencias empiezan a eliminarse entre hombre y mujer, y ahí está el problema. Entonces, esta palabra bíblica, sujeción, va a causar mucho rechazo, ¿verdad? Posiblemente porque se va a confundir con opresión, correcto, subordinación, servilismo al hombre, satisfacerlo porque es hombre, ¿verdad? Por su autoridad, y que ciertamente esa ha sido la historia pues que nos hemos encontrado a través de muchísimos siglos, ¿verdad? Sí, claro, y también se puede ir al otro extremo, ¿verdad? Al extremo, por ejemplo, de que sea algo totalmente, digamos que es un mandato bíblico que la mujer tiene que subordinarse, caer en servilismo, en opresión, ¿verdad? Que es el otro extremo totalmente negativo. Entonces, correcto, hay dos extremos, ¿verdad? En este asunto. Ahora, como cristianos, tenemos que estar de acuerdo en que cualquier normalización de una sociedad que humille, explote, oprima a cualquier ser humano debe ser, y así mi querido hermano, rechazado y denunciado drásticamente. Así es. No podemos andar con medias tintas. Claramente. Nunca la escritura es un texto machista, patriarcal, pues que apoya la esclavitud per se, que apoya la explotación de las mujeres, de correcto, los niños, de los desvalidos. Basta con una lectura, general, para darnos cuenta que nada tiene que ver con esto, exacto, ¿verdad? La misma intervención de Dios en la humanidad es una intervención de liberación hacia la opresión del pecado y hacia la opresión de los diferentes sistemas sociales. Eso se ve claramente en la Escritura. Correcto. De hecho, uno de los textos que usamos en Levanta es Proverbios 31:8. Dice, levanta la voz por los que no tienen, defiende los derechos de los desposeídos. Claro. Entonces, evidentemente, no hablamos de este tipo de tendencias, ¿verdad? Sí. Bueno, y es que Pablo, del que en el Nuevo Testamento pues tenemos la mayor cantidad de escritura guiado por el Espíritu Santo, pues a la vez era hijo de una cultura. Era hijo de su tiempo, ¿verdad? Esto no lo podemos, por supuesto, separar. Lo que pasa es que, mi hermano, ignorantemente, Pablo ha sido señalado como quien escribía a partir de las normas culturales de su época. Es decir, era hijo de una cultura como todos, ¿no? Como todos somos. Y de una generación y de una cosmovisión. Pero que fuese ese el hecho o el fundamento o la fuente para que escribiese a partir de las normas culturales, estamos hablando de normas patriarcales, opresivas a la mujer, etcétera. Vamos a ver, esto no tiene ningún fundamento. No. Porque su teología no está basada en su filosofía moral, sino desde una revelación directa de Jesucristo resucitado, al cual Pablo sometía su propio criterio, ¿verdad? Y poder recordar, por ejemplo, Pablo hablaba de sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, 1 Corintios 1:11, o hablaba porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, en ese mismo capítulo, versículo 23. Es decir, sujetarse a la voluntad de Cristo le dio verdadera libertad
a Pablo y eso es lo que él expresaba también. Entonces podemos decir que el texto que citaste al inicio, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no es consecuencia de una situación cultural, sino es fruto de una revelación bíblica de parte de Dios. Correcto. Directamente a Pablo, que él escribe esta Claro. verdad. Entonces podríamos pensar que al llamar a la esposa a sujetarse a su esposa, no contradice un sentido de liberación o de dignidad humana, sino que más bien está diseñando o enfatizando en el diseño bíblico de la familia y el rol, no el valor, que es algo que creo que se confunde, ¿verdad? Cuando se habla de sujeción, a veces se dice sujeción equivale a valor. Claro. Y no tiene que ver con valor, sino tiene que ver con un rol específico. Exacto. Sujetarse a un valor superior masculino, por ejemplo. A un liderazgo. Exactamente. Sí, que eso es lo que no se debe de pensar. O sea, ciertamente bajo un liderazgo bíblico estamos de acuerdo, pero no es una sujeción de una manera primaria. El pensamiento de Pablo, pues no tenemos ningún problema en suponerlo, porque es un ser humano, pecador como nosotros, ¿verdad? Hijo de su cultura, repito. Correcto. Ahora, correcto. que haya sido impactado por Cristo resucitado y que le haya transformado su manera de pensar, lo que escribe en Romanos 12:2, y que a partir de esa revelación formule las nuevas relaciones humanas, eso es otra cosa, pero no está escribiendo a partir de sus conceptos culturales que fueron sometidos por la revelación divina. Correcto, y creo que de manera de analogía podríamos pensar, por ejemplo, en nuestra cultura latinoamericana de hace 20, 30 años, o tal vez inclusive presente, con el machismo. O sea, se podría creer, al menos descartemos el tiempo de hoy, volvamos unos 20, 30 años atrás, 40 años atrás, la generación anterior, habían estos pensamientos. El hombre sale a trabajar, la mujer se queda en la casa porque así es y punto. No habían estos criterios bíblicos de entender lo que significa la sujeción, que literalmente sujeción significa colocarse voluntariamente debajo, en este caso, del liderazgo masculino, que ya lo vamos a hablar más adelante. Y ese modelo, inclusive, que la mujer se quede en su casa, eso no es un modelo denigrante para la mujer. Para nada. Claro, el problema es cuando la mujer, por ejemplo, por otras circunstancias, desea complementar con otra actividad y no es permitido por un liderazgo porque simplemente no. Ese es el punto. Pero ya la figura propiamente de una mujer responsable de su hogar y de sus hijos, que demanda muchísimo trabajo, ya se está distorsionando por el feminismo radical. Ese es el punto. Es decir, que ya no, ni siquiera una mujer puede optar por eso. Porque eso es un signo de subordinación, de opresión, de debilidad. Claro. Y ese es el problema cultural en el que estamos. Totalmente de acuerdo. Entonces podríamos llegar a pensar en algo que considero que podría ser interesante acotar, de que en el orden de la creación, es decir, el Señor nos ha creado, hombre y mujer somos esencialmente iguales. Así es. O sea, ni uno ni el otro. Está muy claro. Somos iguales. Pero, aquí viene el pero, en la estructura familiar, bien, es decir, un hombre y una mujer casados, el hombre es llamado y capacitado por Dios, y esta palabra a mí me encanta, para las responsabilidades específicas del servicio de liderazgo. Exacto. No es una tiranía donde el rey y padre se sientan en sus tronos en la casa a ver los partidos de fútbol y simplemente todo gira entronizado alrededor de él, sino que es una responsabilidad de servicio de liderazgo dentro de la familia. Esta es la diferencia de los roles. Qué interesante lo que estás guiando, Alonso, porque nos estás enseñando o nos estás presentando, como dice la Escritura, propiamente la igualdad de la humanidad y a la vez los roles dentro del sistema familiar, que esos roles no están en contradicción con la igualdad de la humanidad hombre y mujer. Simplemente es que no es una nueva construcción de dignidades o desigualdades humanas. Por ejemplo, cuando decimos que el hombre es cabeza de su hogar, ¿verdad? O por sexo, por raza, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy importante este tema para enlazarlo con el tema de esta mañana, que es la sujeción, ¿verdad? Correcto. Las esposas deben sujetarse al esposo como al Señor. Pues sabes que yo leí en un artículo hace un par de años la diferencia entre sumisión y sujeción. El autor proponía de que sujeción tiene que ver con sujetar, como se sujeta a un perro con una cadena. Es decir, yo sujeto a, bien, pero sumisión tiene que ver con
utilizando el mismo ejemplo de un perro entrenado que entiende que su amo es su alfa, ¿verdad? Y se coloca voluntariamente al lado de, porque ha asumido su rol, marcando enormemente las distancias, ¿verdad? Claro. Y espero que no se tergiverse el ejemplo, ¿verdad? Este concepto tiene que ver con una autoridad constituida. Es decir, en todos los ámbitos de la sociedad existen autoridades. Bien, hay autoridades para que haya función y orden. Bien, Romanos capítulo 13 claramente lo habla, ¿verdad? No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Correcto. Y esto junto que hay una unidad en Cristo. Entonces, la familia no es la excepción. Claro. Hay una responsabilidad de liderazgo. Claro. Y creo que entonces es muy importante comenzar a considerar el hecho de que la sumisión tiene que ver con ese reconocimiento de la autoridad, cambio la palabra, de la responsabilidad que le ha sido entregado en esta autoridad constituida por el Señor. Muy, muy interesante. Sí, verás que esta palabra sumisión es importante ahora que la llamas a este conversatorio. Porque igual... lo entiendo, la palabra es sumisio, que significa misión de apoyo. Es decir, ya con este entendimiento, una misión de apoyo, sumisión, ya entendemos, es decir, por lo menos no trasladamos el sentido de la palabra hacia una opresión, sino hacia una delegación, pero una delegación que está ordenada por quien delega. Porque es que empecemos por allí. Dios es quien delega, Dios es el que pone las reglas del juego de alguna manera. Y todo para edificación del hombre y de la mujer. No es para desvalorar, por ejemplo, el papel de la mujer, sino que la mujer, en ese reconocimiento, en ese siendo misión de apoyo para el liderazgo masculino, encuentra su realización. Y es porque así lo estimó quien ha hecho de la creación muy buena. Estamos hablando entonces de un equipo. Correcto. O sea, hombre y mujer en un equipo, creados con la misma igualdad, con asignación de roles diferentes. Claro que sí, exacto. Y es que el llamado del esposo, bíblicamente, es sujetarse a Cristo. Ahora, Correcto. el de la esposa es sujetarse a Cristo. También. Pero a través de su esposo. Correcto. ¿Verdad? Sí, eso no significa que la esposa debe sujetarse a su esposo de la misma forma que se sujeta al Señor. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Sino que la sujeción de su esposo es el servicio que ella presta al Señor. Exactamente. Entonces entendemos de que somos personas bajo autoridad. Tanto el hombre está bajo la autoridad del Señor, así como la mujer también. Colosenses 3:18, casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Qué bueno este comentario que hiciste, Alonso. Digamos, y permíteme repetirlo porque creo que es como esencial en este conversatorio. Nos explicabas que no significa que la esposa debe sujetarse a su esposo en la misma forma en que se sujeta a Cristo, ¿verdad? Pero esa dinámica de sujeción es justamente el llamado de la esposa para que sirva a Cristo. Correcto. Ese es el rol de servicio a Cristo. Y el hombre tiene esa enorme responsabilidad de edificar en esa sujeción, en ese reconocimiento de su esposa. Es un reconocimiento para edificación, para amar, para proteger, para liderar, etcétera. Sí, es un concepto realmente interesante y muy profundo que probablemente nos llevaría a varios programas conversar de esto, ¿verdad? Solamente ese tema, pero es muy, muy importante que podamos entender esto. La comisión dada al hombre como el responsable delante de Dios de liderar y servir a su familia, bien, vamos a poner un ejemplo, o usar una expresión un poco burda, un poco simple. Le queda grande. Es decir, el hombre se le da una responsabilidad muy grande de liderar y servir a su familia. Claro. El Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasa entonces si se complementa? Usabas una muy buena expresión del origen de la palabra sumisión, sumisio. Si se le complementa en esta misión, bien, de que apoye a la responsabilidad masculina. Claro. Entonces, la mujer como complemento mutuo del hombre, bien, se une y forman un equipo, una unidad, de acuerdo a Génesis capítulo 2, una unidad que entonces va a ayudar al hombre responsable delante de Dios del servicio y del liderazgo a llevar adelante esta misión. Entonces no son dos personas en contra viendo quién impone su
sus formas, sus autoridades, sino son un equipo, un solo equipo compuesto por dos que se complementan de igual valor, desarrollando la misión que ha sido otorgada por el Señor. Así es. Y es que la humanidad, o sea, la humanidad como tal, hombre y mujer, tienen que dar cuentas del señorío hacia la creación que está puesto en el hombre y en la mujer. Correcto. No está puesto en el hombre nada más, ¿verdad? Cuando se habla de Adán, está hablando de humanidad en el capítulo 1 de Génesis. Correcto. Entonces, ambos, hombre y mujer, tienen que responder su mayordomía ante la creación, y esa respuesta debe darse dentro de un vínculo, de una interacción en equipo, como llamaste la palabra, ¿verdad? Entonces no es la idea de que el hombre es el jefe de la casa, ¿verdad? Y que impone de manera arbitraria y absoluta lo que va a suceder. Correcto. Sino que el hombre tiene una responsabilidad y ha sido complementado por una persona idónea, ¿verdad? Entonces, ante el conflicto, la decisión, las preguntas, las dudas, este líder asume el inicio de las conversaciones. Claro. Mira, ¿qué pensás sobre esto? ¿Qué te parece esto otro? Como vos mencionabas en otro podcast también, la inclusión de los hijos cuando ya van teniendo edades para una conversación, la inclusión de estas opiniones dentro del diálogo y la discusión familiar, hacia dónde caminamos. Pero entonces el hombre asume la responsabilidad dada por Dios y se extiende, incluyendo a su esposa y eventualmente a sus hijos, llevando adelante esta gran empresa que es la familia. Totalmente de acuerdo. Pienso con lo que estás diciendo en que ese liderazgo masculino encuentra su fuerza en la dependencia hacia el Señor y a la vez en reconocer su interdependencia con respecto a las opiniones de su esposa, de sus hijos, etcétera. Entonces es dependiente hacia el Señor e interdependiente hacia las personas con las que está sirviendo. Muy bueno. Y eso es un equilibrio interesante. Muy buena la palabra que usas, interdependiente. Realmente es una palabra muy importante dentro del seno familiar, ¿verdad? Claro, porque ¿cómo se van a suplir esas necesidades de la familia si no se escuchan, por ejemplo? No tiene lógica. Te hago una pregunta, diríamos, fuera guión. Entonces, estamos hablando de que la principal misión del hombre, contrariamente a lo que se ha hablado del machismo o erradamente lo que se ha hablado del feminismo, el hombre ha sido la responsabilidad de tener una visión de hacia dónde va su familia. Claro. Ahí es donde entra la masculinidad. Hablábamos en un momento sobre la masculinidad como esa habilidad de aprender y depender del Señor. Claro. Entonces, ¿pensarías que la principal responsabilidad del hombre dentro del hogar es esa idea de hay una misión que se debe alcanzar y vamos a caminar juntos? Ahí está entonces el liderazgo masculino. Exacto. No en la imposición de conceptos e ideas. Totalmente de acuerdo. Y menos la violencia. Sí, en el someteos unos a otros, pues ¿qué significa? Que ambos reconocen, tanto hombre como mujer, en su igualdad, las responsabilidades que tienen delante del Señor. Entonces, cuando un liderazgo masculino no está cumpliendo esos objetivos que estás vos mencionando, llevando a su familia según el modelo de Cristo, pues la solución cultural es que la mujer asuma o descarte al masculino, ocupe roles que no son asignados bíblicamente, pero la parte bíblica, en el sentido de sometimiento, es la misión de apoyo, en seguir alentando, seguir, vamos a ver, caminando con su esposo para potenciarlo, para que vuelva a redirigirse hacia su fuente de masculinidad, que es la palabra de Dios. Allí está la fuerza de la familia. Cuando la esposa entiende primero que el esposo tiene que sujetarse a Cristo. Y repito, la esposa tiene que sujetarse a Cristo a través del esposo. Correcto. Totalmente de acuerdo. Y creo que eso es un modelo perfecto. O sea, perfecto que sea maduro, funcional. Sostenible. Para que sostenga la sociedad. Exactamente. Mi hermano. Es que, imagínate, justamente por ese cambio de patrones culturales es que la sociedad, se está realmente perdiendo sus valores. En cuenta todo, ¿verdad? Porque entendemos que la familia inicia todo el sentido moral de una sociedad, de un país, de una situación, etcétera, ¿verdad? Claro, no puede haber una anarquía dentro de la familia. Evidentemente va a traer sus frutos dentro de la sociedad y adelante, ¿verdad? Ahora, podríamos decir entonces que hay una diferencia entre la igualdad de personas y diferenciación de roles. Así es. Dos cosas diferentes. Interesante. Igualdad de personas
diferenciación de los roles. ¿Ok? Hablamos entonces de que la igualdad en el valor no lleva a roles idénticos. Eso es importante lo que estás mencionando, mi hermano. Sí. ¿Por qué? Porque los roles tampoco significan estereotipos de conducta masculinos o femeninos, por ejemplo. Que de hecho hablamos de esto con mi esposa en estos días. La esposa tiene que limpiar su casa. Exacto. ¿Puede el esposo limpiar la casa? Sí. ¿Me explico? Exacto, sí. Es un tema tan, como vos decís, aquí sería... de horas. Claro, porque ve que interesante lo que estás presentando. Igualdad en el valor no lleva a roles idénticos. Es decir, hay un llamado para el hombre y un llamado para la mujer. Ahora, culturalmente, ¿verdad? También la cultura va a decir, bueno, la esposa, ¿verdad? Tiene que encargarse de la casa, tiene que encargarse de los hijos. El hombre, porque es hombre, tiene que encargarse de su trabajo y cuando llegue, desentenderse de las responsabilidades en el hogar. Por eso es que esa palabra roles es claro. Hay que explicarla muy bien, porque es el Señor quien asigna los roles, ¿ves? Y es la cultura a la vez que se va a interponer y va a estereotipar el hombre y estereotipar a la mujer. Ahora, yo creo que si un hombre tiene claro la responsabilidad que ha recibido parte de Dios de liderar, va a llegar, y suponiendo que es un modelo tradicional de familia donde la mujer está en su casa atendiendo a la casa y los niños y el hombre trabaja afuera, un hombre que ha entendido la masculinidad bíblica y la responsabilidad que ha recibido de Dios no va a llegar a su casa y desentenderse del funcionamiento del diario vivir que ahí tiene. Va a ser parte activa de la forma que sea, lavando los platos, cambiando al bebé, lo que el contexto guíe, porque está entendiendo que es responsable de liderar a esta familia hacia una vida que honre al Señor. Exactamente, es que en el sentido de un liderazgo bíblico es ver una necesidad y tomar armas en el asunto. Así que el servicio no se limita a 8 horas al día, por ejemplo, en una jornada laboral, en una empresa. Esa es una responsabilidad, vamos a decir, de llevar el sustento económico a su familia. Ahora, luego de esto llega a servir a su familia en lo que se necesite. Y junto con su esposa. Y ahí está el punto. Creo que el problema cultural, te repito y termino, es pensar que el hombre ya cumplió su cuota de responsabilidad masculina y cuando llega a la casa ya viene a servir, a hacerse servir, claro, ¿verdad? Correcto. Y para nada. Totalmente de acuerdo. Entonces, el hombre no debe, porque eso es lo que pasa con la sujeción, se ha malentendido. Yo escuché una estudiante que tuvo un viaje misionero a un país en Sudamérica, donde me venía impactadísima porque la esposa del hombre, creo que era el pastor del Señor, debía pedirle permiso al esposo para cargar su celular. Caramba. Porque eso era sujeción, eso era sumisión. Claro. Un concepto totalmente errado. Entonces, la señora no podía. Totalmente, ¿verdad? Un abuso tremendo. Sí. La esposa no podía cargar el teléfono sin permiso. Ahora, el hombre no debe darle órdenes a su esposa como sí lo hace a sus hijos. Y ahí entramos en otro tema también que podemos considerarlo en otro momento, ¿verdad? Sí. Pero hay una diferencia. Los padres deben exigir obediencia a sus hijos. Sí. Listo. Sí. Bien. Pero Dios nunca le indica al hombre que sujete a su mujer. Exacto. Bien, decirle, usted venga, sométase, obedezca. Sino, y esto es lo que me encanta de este concepto bíblico, que la mujer reconoce por amor a Cristo su papel al lado de su esposo. Es decir, veo su liderazgo, él está buscando al Señor, voy a someterme entonces a su liderazgo y trabajamos en unidad. Eso es importantísimo. Bueno, y vamos a ver. Pregunto, Pablo como hombre, o sea, como hombre, ¿verdad? ¿Le está ordenando a las mujeres a someterse? Okay, entonces, vamos a ver, cuando él escribe a los tesalonicenses, dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué este punto? Porque dentro de una visión distorsionada que suele pasar, ¿verdad? Cuando vemos la escritura y se intenta que es patriarcal y Pablo un patriarcal de su época, entonces ven como un hombre, ¿verdad? En sentido patriarcal, ordenándole a la mujer que se sujete, porque esos son los estigmas culturales.
Otra vez, si en Tesalonicenses él está diciendo que la palabra que se está recibiendo es palabra de Dios, allí tenemos que considerar si esta palabra de sujétense a las mujeres, a sus esposos, viene o de la figura patriarcal de Pablo o de una inspiración del Espíritu Santo para edificación de la humanidad y de la familia. La segunda, totalmente. Absolutamente. Viene una revelación de parte del Señor. Pero tenemos que tener estos tipos de programas para explicar algo que es obvio. Exactamente. Creo y en función de lo que estás diciendo, manda Pablo a las mujeres a someterse. Bueno, Pablo no, el Señor. Correcto. Ahora, otra cosa, apelar a un pensamiento de Pablo patriarcal o una Biblia patriarcal, como algunos lo han querido decir, y que la contraparte es el feminismo, es la solución. La solución es, entonces apliquemos el feminismo. Estamos hablando de una ignorancia bíblica, porque se está tomando la palabra sujeción aislada en el versículo, sea de Efesios o de Colosenses. Ve, ahí dice sujeción. Un momentito. Revisemos todo el panorama bíblico y entendamos desde Génesis a Apocalipsis qué significa sumisión. Correcto. Cuando vamos por ese proceso y lo entendemos, decimos, por supuesto, ese es el ideal. Un complementarismo de roles, bien, bajo la autoridad que el Señor ha dado a cada quien. La responsabilidad que el Señor ha dado a cada quien en su funcionamiento dentro de la familia. Exacto. Bueno, y pues ya podemos hablar de esas distorsiones de la sujeción bíblica, ¿verdad? Muy bien. Si notamos bien, cuando Pablo habla de la sujeción de la esposa al esposo, de la obediencia de los hijos a los padres, de la obediencia de los siervos a los amos, se está dirigiendo a la esposa, se está dirigiendo a los hijos y se está dirigiendo a los siervos. Correcto. O sea, ellos son los que tienen que reconocer la sujeción hacia quien se están sujetando por amor a Cristo. No se está dirigiendo a los amos. Amos sujeten a sus siervos, ¿verdad? Esposos sujeten a sus esposas, exacto, ¿verdad? Eso es importante. Más bien se les prohíbe al hombre, a los amos, se les prohíbe explotar la autoridad recibida, delegada, donde el énfasis son los derechos que corresponden más bien a la otra persona. Exactamente. Es decir, el énfasis del liderazgo es reconocer la dignidad y buscar la edificación de la otra persona. Correcto, totalmente de acuerdo. Ahora, pensando en eso que estás diciendo, entonces, los esposos, para procurar un espacio apto para la sumisión, y entiéndase bien lo que quiero decir, por favor, bien, los esposos van a amar a sus esposas y las van a cuidar. Claro. Ahora, ¿qué mujer no va a sentirse deseosa de decir, voy a asumir mi rol de sumisión, bien, recibiendo amor y cuidado de mi esposo? Por supuesto. Y trasladémoslo a otro campo. ¿Qué empleado no va a querer trabajar con mayor efectividad? Correcto. Donde el ambiente laboral es agradable, el jefe es una persona que cuida, que alienta, que dirige, que inclusive que cuando se trata de una exhortación o un regaño, lo hace con el carisma necesario. Claro. ¿Quién no va a querer estar ahí? Porque detrás de todos estos principios está el amor de Cristo. Exactamente. Están las intenciones de Cristo. Claro que sí. Podríamos decir entonces que la sujeción es una respuesta agradecida al amor, cuidado y protección recibido. Claro. Y en contraparte, para ir acabando este podcast, y me parece que el tema de los siguientes, que sería muy interesante, mi hermano, continuar con este punto. Definitivo. Es que este tema de la sujeción, de la cual sí debe liberarse la mujer, la cual no debe reconocer la mujer, es aquella que va a ser resultado del temor, ¿verdad? De la indefensión o del maltrato. Ahora, ¿por qué? Porque ya no va a ser una respuesta a esto que estás hablando de cuidado recibido, de edificación, de amor, sino una consecuencia de haber perdido su propio criterio por la violencia. Entonces, por eso es que el tema es amplio, ¿verdad? Nunca un esposo va a requerir dañar a su familia para protegerla. Así es. Bien. Ahí es cuando el líder se convierte en un abusador. Y eso se llamaría control. Y, como hemos hablado anteriormente, gran parte de los abusos de autoridad son castigos como represalia por cuestionar el control del abusador. Y anteriormente yo ponía este ejemplo que nos suena visible, pero creo que, al menos desde mi perspectiva pastoral, creo que una fuerte llamada de atención, con todo el amor del Señor, a los hombres que malusan su rol
para abusar. Creo que Claro. cuando un hombre se coloca en una posición de jefe, de dictador, de absoluto, de rey, de perfecto, creo que se comete el error de salirse del modelo bíblico y de no generar un espacio seguro, propicio para la sumisión de la esposa, bíblicamente y bien entendida, Claro. así como la obediencia a los hijos. Por Así tanto, es. los hombres necesitamos desarrollar un modelo de liderazgo bíblico, no donde somos exaltados, sino donde servimos, así como el Señor Jesús vino a hacerlo. Perfecto. Pues bueno, mi hermano, te propongo que continuemos la otra semana con la actitud que no merece sujeción. ¿Ok? Va a buena estar esta. interesante. Va a estar ¿verdad? buena la actitud que no merece sujeción. Que no merece sujeción. O sea, hay actitudes que podrían decir, no voy a sujetar. Exactamente. Va a ser interesante. Sí. Entonces hablamos la otra semana. Si Dios lo permite. Perfecto, muchas gracias. Gracias Nos a vemos. todos y a todas.